Gracias, amigos televidentes de Canal 6, de Detalles del Momento. Vamos a hablar hoy con Ervin Barreda, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados. Muchas veces nos decimos o cuestionamos el valor del agua y pensamos que porque existe agua, y esa es una bendición que Dios nos ha dado, el agua debe ser regalada. Pero no es la existencia del agua por sí sola y en abundancia que hay en Nicaragua lo que debe generar que ésta sea barata. Es cómo llevar esa misma agua a todos los hogares del país, a todo el territorio nacional. Requiere infraestructura y esta no cae como maná del cielo. Por eso hoy hemos invitado al presidente ejecutivo de NACAL para hablar de la impresionante inversión que se ha hecho en el país para llevar hasta los lugares más impenetrables de la nación este vital líquido, tan necesario para el desarrollo del país y para la garantía de la misma vida humana. Ilustre varón. Buenos días. Muchísimas gracias por atender la invitación. Un placer, don Moisés Absalón, de estar con usted aquí en su programa. ¿Cómo está el asunto de la inversión? Ha sido notorio que ha llegado incluso a los sectores y en muchísimos proyectos de la costa atlántica de Nicaragua que se está haciendo un esfuerzo enorme por integrarla. Ya tenemos carretera directa, ahora vamos hacia la integración plena a través de infraestructura. Ok, gracias, don Moisés. Usted ha sido una introducción sobre el tema de los avances en la restitución de un derecho humano que es fundamental, que es el tema del agua potable y saneamiento. El comandante Daniel, cuando llega al gobierno en esta segunda etapa de la revolución, en el 2007, lo primero que él plantea es que hay que detener un proceso que venía ya en marcha sobre la privatización del tema del agua potable y saneamiento. En esa medida se hace incluso se promueven leyes, la Ley Nacional del Agua, donde se establece claramente de que el agua no puede ser privatizada bajo ningún esquema, ¿no? Y además de que este gobierno tiene una visión de que el agua potable es realmente un derecho humano y no un negocio, ¿no? Y en base a eso se comienza a establecer toda una serie de políticas que permitan al país realmente comenzar a bregar o a remar en contra de la brecha que teníamos en cuanto a la cobertura del agua potable y en cuanto a la cobertura del alcantarillado sanitario. Comentábamos ahorita con usted de que realmente las inversiones en estos rubros, por ejemplo en el alcantarillado sanitario sobre todo, no es de mucho gustar del político tradicional, ya que ven siempre están en la agenda electorera, siempre buscando votos y siempre están apostando en lo que está de la superficie para arriba, no contando con que el tema del saneamiento es un tema fundamental para las familias, para la salud de la familia. Cuando el gobierno en el 2007, el comandante Daniel llega, la cobertura en alcantarillado sanitario es apenas del 30% del alcantarillado sanitario. Y en agua potable estamos hablando de un 65%. En cobertura, cuando hablamos que cobertura es tener una conexión de agua potable, no importando si tiene 2 horas, 4 horas, 6 horas. Entonces todo eso viene creando más o menos el marco de trabajo que viene creando este gobierno. Entonces que tendríamos que trabajar por mejorar la cobertura en el agua potable y realmente avanzar en esa brecha grande que teníamos en cuanto al alcantarillado sanitario. Se comienzan a hacer algunos establecimientos con fuentes financieras y se comienza a trabajar, diría yo, en los primeros años de una forma acelerada, pero no de una forma tan ordenada, podríamos decir, en el sentido de que no teníamos un plan todavía claramente definido. Y así que el comandante, como en el 2010, 2011, 2012, él comienza y orienta ya que se haga un plan nacional que esté más o menos orientado en la misma lógica que tenemos con el Plan Nacional de Electrificación Rural y Sostenible, el PNCR, un programa que en esa línea más o menos siguiera, además de que avanzamos en el tema de la electrificación, avanzáramos en el tema de la restitución del derecho al agua potable. Así se conforma el Plan Nacional Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano. Nosotros le conocemos por sus siglas como PISACH. Eso logra
organizar alrededor de una cooperación que estaba originalmente del gobierno de España, una donación de unos 84 millones de dólares, permite organizar realmente con otras fuentes financieras como el BESIE, como el Banco Mundial, el BID, el KfW, el Banco Europeo de Inversiones. Se logra crear un fondo rápidamente y el Exim Bank de Corea se logra hacer un programa de 320 millones en una primera fase para trabajar en 19 ciudades, que en un primer momento estaba destinado solo a trabajarse en agua potable, pero que en el camino también se logra tomar una decisión que fue estratégica, que donde nosotros fuéramos trabajando en proyectos de agua potable, también trabajáramos en alcantarillado sanitario. Porque al final, cuando uno hace un proyecto de agua potable, también genera un problema, ¿verdad? Porque al tener agua en las casas en 24 horas o en una buena cantidad de horas y no tener un lugar donde depositarla, las aguas comienzan a correr sobre las calles. Y este es un tema importante porque recuerdo cuando se estaba haciendo el paso de desnivel de las Piedrecitas y posteriormente el del 7 Sur, llegó un momento en que las obras tuvieron que detenerse porque la gente, sí, bueno, ¿qué pasó aquí? Si aquí se está atrasando, es negligencia. Y es que no se comprendió en ese momento que basado en la integralidad de las ejecuciones, que había que hacer un trabajo de alta envergadura a nivel de alcantarillado. Así es, exactamente. Y entonces ahí nosotros ya aprovechamos y dejamos también ya instalada el agua potable, las tuberías adecuadas y el alcantarillado sanitario, porque no se nos ocurre que en 3-4 meses se está rompiendo todo ese paso de nivel para estar cambiando las colectoras. Igual trabajamos en coordinación, por ejemplo, ahorita con esta pista de la Juan Pablo II, que la alcaldía de Managua va a trabajar hasta llegar allá por Plástico Robel, hasta la carretera norte, donde ahí también vendremos nosotros, además que la alcaldía va a hacer todos los pasos a desniveles y la ampliación de la vía, nosotros vendríamos trabajando también paralelamente con la instalación de tuberías de gran diámetro que ya nos sirvan como futuras colectoras intersectoras para el crecimiento futuro de Managua. No, y entonces, pero como le decía, nosotros comenzamos a trabajar con 19 ciudades, ahí se incluyen ya ciudades. Esta primera fase tiene un enfoque principalmente en las ciudades que tienen más problemas de agua. El comandante ha sido muy específico en que este plan no tiene ningún sesgo de ningún tipo, ni religioso, ni político, ni de ninguna índole, ¿no? Entonces en esa lógica se comienzan a hacer todos los planes. Y, ¿qué es esto? ¿Este es el plan? Esa es la evaluación de proyectos de ejecución que tenemos en agua potable ahorita nosotros de NACAL. Nosotros tenemos una evaluación al primer cuatrimestre del año. Nosotros teníamos para este año un programa más o menos de 3.000 millones de córdobas en el presupuesto, 2.900 millones de córdobas en el presupuesto. Aspiramos que vamos a llegar a más de 3.000 al final de diciembre. ¿Esos son préstamos y recursos propios de la empresa? Son préstamos propios y donaciones también. Ahí tenemos donaciones también. Ese es un cuadro que muestra los avances que tenemos ahorita en proyectos de agua potable. Estamos trabajando en 7 ciudades más o menos ahorita, simultáneamente, hoy, ¿verdad? Representan unos 108.5 millones de dólares estas ciudades y tenemos ya para atender a 70.000 familias. Estamos hablando de ciudades como Bilwi, Bluefield, Masaya, El Rama, La Esperanza, Nueva Guinea y Rivas. ¿Verdad? Esa que está ahí, esa filmina, demuestra el avance que tenemos nosotros en el primer cuatrimestre del año. De ese presupuesto nosotros hemos ejecutado 926 millones, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo lo que usted más o menos hacía en su introducción, a pesar de toda la campaña, a pesar de todo los que viven aspirando que en este país no avancemos, nosotros vamos avanzando, nosotros estamos comprometidos en que las familias deben de tener agua potable y saneamiento. Si tuviéramos que hacer un parteaguas, 2007 atrás, 2007 adelante, ¿cuál es la realidad de NACAL? La realidad de NACAL es fundamental, digo yo, en el enfoque que tiene, comenzando, ¿no?, desde cómo atender a la familia. Y, por ejemplo, yo diría que NACAL y el país, diría yo, porque esto creo que trasciende incluso a NACAL como tal, ¿no? Porque realmente es un esfuerzo de gobierno conjunto. Pero, por ejemplo, decir en Bilwi o en Bluefield, que ciudades que desde su existencia nunca han tenido un sistema de agua potable, y que hoy por hoy, tal vez, si Dios mediante, nosotros este año estemos finalizando el proyecto de agua potable y de alcantarillado sanitario en Bilwi. De agua potable lo estaríamos finalizando este año en Bluefield estaríamos iniciando el proyecto de alcantarillado sanitario también en Bluefield. Pero ciudades, por ejemplo, históricas que nunca habían tenido agua como Huigalpa, Buaco, Santo Tomás,
Acoyapa, El Rama, que estamos en ejecución, Nueva Guinea, San Carlos, contradictoriamente a la orilla de nuestro gran río, San Juan, y no teníamos agua. Ciudades, don Moisés, que eran prácticamente abastecidas con cisternas y cada 7 días, cada 8 días en los veranos era mucho más complicada la situación. Esas ciudades hoy por hoy tienen un buen abastecimiento de agua de más de 18, 20 y 24 horas de agua al día, lo que dice realmente hay un cambio completamente diferente. Por ahí nosotros tenemos algunos mapas donde hemos coloreado precisamente en el 2007 cómo estaba el mapa con las situaciones críticas de abastecimiento de agua, y podemos ir viendo cómo cambiando de tonalidades desde rojo hasta más azul, donde estamos mejor en abastecimiento, se ve claramente cómo el mapa ha venido cambiando a azul. Enacal hoy por hoy tiene uno de los presupuestos en el plan de inversión pública, después del MTI o del MISA, o el mismo nivel del Ministerio de Educación, del mismo nivel del MINSA, prácticamente con montos similares y montos muy importantes, que denotan también la importancia y la prioridad que este gobierno del tema del agua potable y saneamiento. Como les decía, estamos trabajando en ciudades completas. En el caso de Managua trabajamos 27 barrios, después trabajamos en 30 barrios. Obviamente hace falta, todavía hay que avanzar, pero la lógica que nosotros venimos trabajando es con programas integrales, le llamamos, por eso el programa, el nombre integralidad en el proyecto. Por ejemplo, agarramos Santo Tomás y Acoyapa. Es un proyecto que se le construye un sistema de agua potable nuevo para la ciudad de Santo Tomás y Acoyapa, pero además tiene el alcantarillado sanitario de Santo Tomás y Acoyapa. Igualmente podemos hablar de esta zona obra, si no equivoco, de Rivas, de aguas residuales, es el proyecto de Nueva Guinea, ese que estamos viendo ahí. Estos proyectos los iniciamos a ejecutar este año, ya son proyectos que están bastante avanzados, en una etapa de ejecución bastante avanzada, donde ahí podemos ver la magnitud de las obras que se están haciendo. Son proyectos que representan muchos recursos, don Moisés. Por ejemplo, el proyecto del Bilwi, estamos hablando de un proyecto de agua potable que cuesta más de 24 millones de dólares, por ejemplo. Un proyecto en Bilwi que anda más o menos similar, en Bluefield, que cuesta más o menos una buena cantidad de plata, porque prácticamente se están reconfigurando nuevos los sistemas. Ya en el Rama existe una problemática que en el verano el agua es salobre, entonces estamos optando por otra fuente de agua. Ese es el proyecto de agua potable de Rivas. Rivas ahora vamos a estar tomando agua del lago, ¿verdad? Va a potabilizarse y va a estar siéndole suministrada a la familia desde el lago, del lago de Nicaragua. Eso nos va a poner en perspectiva que Rivas va a tener una fuente de agua ahora, como todo se vislumbra, una fuente inagotable, ¿verdad? Siempre y cuando lo sigamos cuidando, lo cuidemos mejor, de nuestro lago de Nicaragua, ¿verdad? Yo le mencionaba, esos son los proyectos que actualmente tenemos en ejecución, ¿verdad? Pero el gobierno de Nicaragua, nuestro gobierno, sigue trabajando en una lógica. La lógica es la siguiente: trabajamos en 19 ciudades. Esas 19 ciudades están en una etapa muy avanzada de finalización, unas ya están finalizadas, pero tenemos un nuevo paquete de ciudades que estamos comenzando de unas 15 ciudades más, ¿verdad? Pero además estamos trabajando en un nuevo paquete para otras 11 ciudades más. ¿Y los tienen en proyectos o ya están en la etapa ya incluso financiada? La mayoría de estos están en una etapa financiada ya. Es decir, cuando nosotros hablamos y presentamos aquí proyectos, es porque los proyectos nosotros tenemos los recursos asegurados, firmados con convenios con los bancos, ratificados por nuestra Asamblea Nacional, es decir, que ya son establecimientos muy formales de nuestro gobierno con las diferentes fuentes financieras. Nosotros hemos estimado, usted ha sido una pregunta más o menos de las inversiones, se estima más o menos que entre el 2007 y al 2022, 23 más o menos, en ese periodo, con los recursos que tenemos ya asegurados, que andan rondando casi ya los 700 millones de dólares invertidos y que vamos a ejecutar en este periodo ya fondos en mano, podríamos decir, y con unas gestiones que tenemos ahí en curso bastante avanzadas. Cuando digo bastante avanzadas es que prácticamente estamos yendo a los directorios de los bancos en estos próximos 1 o 2 meses que vienen adelante. Prácticamente este gobierno estaría hablando de inversión de agua potable y alcantarillado sanitario en el periodo 2007, 2023, 2024 de no menos de 1.000 millones de dólares. Se dice fácil, pero para una economía como la nuestra es una cantidad de dinero enorme.
Nosotros hemos visto los registros. Un día el compañero Walmaro presentaba un resumen del presupuesto general de la República por periodo y se veía más o menos el empuje que se tenía en la costa caribe y se demostraba realmente cómo, con cifras, ¿no?, demostrado quién realmente es el gobierno que ha dispuesto o se ha dispuesto de una mejor manera con los recursos, demostrándolo con recursos invertidos, por ejemplo, en cómo sacar adelante la costa caribe de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, yo creo que este gobierno está trabajando muy comprometidamente, diría yo, consciente de que nos hace falta algunos avances por finalizar. Eso que tenemos ahí son 15 proyectos en 10 ciudades, don José, que nosotros vamos a estar iniciando próximamente a ejecución, están ya en nuestro presupuesto. Ese es un préstamo nuevo que tenemos nosotros que vamos a iniciar a ejecutar, que son fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, que prácticamente estaríamos iniciando con lo que son los pueblos blancos, Niquinomo, San Juan y Catarina. Estaríamos nosotros haciendo un nuevo sistema de agua potable y un sistema de alcantarillado sanitario. Ahí no tenemos alcantarillado sanitario todavía. Estamos, amigos televidentes, conversando con el presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL, Ervin Barreda, sobre estos temas tan importantes. Parece fácil, porque tenemos agua, pero ¿cómo llevarla, cómo conducirla a todos los rincones del país? De eso estamos hablando aquí en Detalles del Momento. Tengo que separarme por un breve instante. Regresamos con más aquí en Detalles del Momento. Clínica Dental La Merced, con 37 años de experiencia, donde puedes encontrar todas las especialidades dentales en un solo lugar, con tratamientos en endodoncia, implantes dentales, ortodoncia, odontología estética, cirugía maxilofacial, blanqueamientos, prótesis totales y rehabilitación oral. Posee amplias instalaciones, equipos de calidad y una clínica móvil, además de ofrecer convenios empresariales y financiamientos de 3 a 12 meses para cualquier tratamiento dental. Clínica Dental La Merced está ubicada en Matagalpa, edificio Yelva, media cuadra al este, Cebaco, contigo Almacenes Tropigas, Río Blanco, frente al Banpro. Clínica Dental La Merced, Managua, en Bosques Altamira, de la librería San Jerónimo, 3 cuadras arriba y medio al sur. Una bella sonrisa es nuestra mejor recompensa. Impulsa tu marca. Actívate ahora. BTN Marketing. Activación de marca. Campañas promocionales. Plan de medios. Producción de spots. Radio y TV. Organización de eventos. Lanzamiento de marca. Inscripción de propiedades. Constitución de sociedades anónimas. Seminarios y coaching. Estudio de mercado. Encuestas. Análisis FODA. Actívate. La mejor solución para tu empresa. Visítanos en activate.com.ni o llámanos a 2268-1114. Metal. El arte es crear. Suerte la que tengo yo de haber visto la luz en pleno amanecer. Suerte la que hoy tenemos en la lotería de la vida. Suerte de recibir cada día la sonrisa amplia de un alma agradecida. Suerte la que tengo yo de ofrecerte el acordeón de la suerte. Suerte la que tienes vos al jugar la lotería. Vos ganás, ganamos todos. Lotería Nacional, la lotería del pueblo. Estamos dando mucho de qué hablar. Criterios, opiniones, temas, entrevistas, invitados, noticias, análisis, reportajes, información, coberturas, hechos, deportes. Y es que hablando es como se entiende la gente. Radio 800 AM, la gigante internacional del dial, 50.000 vatios de potencia.
Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Estamos con Ervin Barreda, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados. Hace unos años era muy recurrente, y Marisa Tellerías, que anda por aquí, la saludo, que es la relacionista pública de ENACAL, tenía que lidiar mucho con las quejas de los usuarios. Yo recuerdo hace unos años atrás las quejas de gente que por estar en barrios bajos no tenían la suficiente presión de agua o no tenían agua porque arriba se consumía todo. Y era un problema gravísimo. Esas quejas, por supuesto que siempre existen problemas, es inevitable, pero han tenido un descenso impresionante. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, realmente cuando uno resuelve, por ejemplo, el problema en Santo Tomás, que posiblemente era de un lugar que le llamaban a uno porque ahí el agua se abastecía con cisternas y cada cierto, no era diario incluso, pues era cada 6, 7 días, y ahora tenemos un sistema que tenemos más de 20 horas de agua al día, entonces eso nos baja a nosotros increíblemente, pero además tenemos a Coyapa, lo resolvimos San Carlos, eran lugares que teníamos lugares con cisternas. En el caso de ciudades grandes, que es más complejo todavía resolverlo, como el caso de Managua, porque eso siempre existe. Es bueno aclarar a ver lo siguiente, si nosotros tenemos un pozo en la ciudad de Matiares y por una descarga eléctrica el pozo falla el transformador y se quema el motor, nosotros inmediatamente tenemos una emergencia ahí. O electricidad, que es un factor fundamental en aquellos tiempos. Cuando veníamos de las tinieblas de Enrique Bolaños, que no había energía por ningún lado. Ese era un problema gravísimo. Claro, y gracias por recordarme, es que el enfoque realmente, el primer aporte que hace el comandante Daniel y este gobierno al tema del agua potable es terminar los apagones, porque el 99% de los sistemas de agua potable usan energía eléctrica. Y sin energía eléctrica no podías tener tampoco agua potable. No podemos tener agua potable en la mayoría de los casos. ¿Ves? Entonces, ese es un buen punto también. Pero, entonces, eso siempre va a existir, ¿no? Entonces, este fin de semana, por ejemplo, tuvimos una avería en un pozo en Matiares, en los Brasiles. Eso realmente nos mete en una emergencia a nosotros, porque cambiar un motor toma un tiempo, porque es un pozo, es un equipo que está sumergido en la tierra, a veces hasta 1000 pies o a 800 pies. Lleva un proceso, sacarlo, diagnosticarlo, ir al taller, sacarlo. En ese momento nosotros entramos en una tensión en los barrios que están dependiendo de ese sistema. En esa medida es cuando se activan los teléfonos, la compañera Marixa y todo nuestro equipo atendiendo llamadas. Disponemos cisternas para mientras nosotros trabajamos, pero algo importante que nos ha permitido en su pregunta bajar esto es que ENACAL ha ido dotándose de un stock de materiales suficiente que nos permitan en ese momento no ir a la ferretería, no ir al mercado a buscar una bomba de X o un transformador Y, sino que simplemente es el tiempo que nos toma desinstalar, ir a nuestra bodega, sacar y volver a instalar. El tiempo que nos toma eso, nosotros volvemos a restablecer el servicio y entonces en esa medida nosotros venimos paliando la situación. Otro tema es que en la medida que esos casos que usted menciona, además el gobierno tiene un plan que es financiado con fondos del Tesoro de la República, que tiene que ver con perforar pozos individuales en aquellos lugares donde ya los sistemas, no hay otra forma de hacer llegar agua que teniendo que meter otra fuente de agua que tiene que ser un pozo. En esa medida es una combinación de cosas, ¿no? Proyectos grandes, proyectos pequeños, algunas extensiones de redes, cambiar algunos diámetros, es lo que nos ha permitido realmente venir bajando un poco las incidencias, pero que siempre las vamos a tener, como le explicaba yo, se rompe un tubo, etcétera, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que estar listos. Esa es también una de nuestras principales acciones que hacemos todos los días, levantarnos, repasar con nuestros compañeros activos, todo el mundo, para poder reducir en la mayor cantidad posible el tiempo de respuesta hacia nuestra familia. Esas son las bodegas. Esas son las bodegas de ENACAL. Ahí podemos ver nosotros cantidades de accesorios que recurrentemente estamos utilizando, pero además tenemos motores, tenemos bombas, que son cosas difíciles de encontrarnos en el mercado en un sábado, un domingo, por ejemplo, en la noche, porque eso sucede en cualquier momento.
Eso es como un hospital. Los hospitales tienen emergencia. Exactamente. Nosotros somos de las instituciones que siempre nos comunicamos de los primeros, los días feriados, dice, se exceptúan de esta disposición aquellas instituciones que por su naturaleza estamos dispuestos siempre a estar trabajando nosotros. Y a en beneficio de la propósito familia. de esas emergencias, se nos viene el invierno encima y ENACAL tiene que prevenir una serie de situaciones, estar inserto en un plan nacional para enfrentar cualquier contingencia. Así es, nosotros somos un sistema, ¿no? El sistema nacional, el SINAPRED de prevención, ENACAL es una de las instituciones de primera respuesta, ¿no? Porque ante un evento de estos tipos de emergencias, el agua y el saneamiento tienen que estar ahí como requerimiento básico e indispensable de primer momento. Nosotros hemos presentado ya en conjunto con el sistema un plan que nos va a permitir a nosotros en este invierno 2019, que le hemos denominado invierno seguro 2019, que precisamente nos ha permitido a nosotros hacer algunas acciones que nosotros ya tenemos identificado. Hemos identificado más o menos unos 200 y algo de puntos donde casi siempre que llueve nosotros ya sabemos que ahí tenemos un problema. Los tipos de afectaciones son, por ejemplo, donde nosotros tenemos una fuente que es un río, una fuente superficial. Al llover el agua eleva la turbidez del agua. Eso nos denota una emergencia puntual que se atiende. Tenemos ese, por ejemplo, es la toma en Jalapa, en el Escambray. Ahí tenemos nosotros la fuente de agua, normalmente en verano y cuando llueve. Esos son los tipos de contingencia que tenemos nosotros en el invierno. El agua, la turbidez sube, hay que esperar un momento. En el caso de Jalapa tenemos algunos pozos de emergencia que los activamos para que la población no sienta tanto el daño. Y hacemos un protocolo especial ya en la planta de tratamiento para nosotros tener lo menos posible desabastecida la población. ¿Verdad? Tenemos daños en los cruces de tubería, cruces que cruzamos en algunos ríos. Y que son arrasadas. Son arrasadas, ¿no? Porque eso es así, tenemos que esperar que baje el río y volver a restablecerla. Nos hemos venido preparando cada año en venir mejorando esos cruces para que no todos los años la esté dañando. Hemos en algunos lugares construido alguna infraestructura que nos permita realmente soportar mejor las crecidas, porque sabemos que siempre se va a dar en ese punto. El tema de la obstrucción de los pozos de visita, los manholes que llamamos, las lluvias arrastran sedimentos, algunos tenemos conectados el agua pluvial de nuestras casas, la conectamos al alcantarillado sanitario, todo ese sedimento, basura de los patios, entra al alcantarillado sanitario que no está listo para eso y lo hace en algunos momentos colapsar. Entonces nosotros lo que hacemos ante todo eso, antes del invierno, es preparar nuestras cuadrillas, hacer mantenimiento de nuestros equipos, hacer poda de los árboles para que tener lo menos incidencia posible por ramas que caen sobre las líneas eléctricas, porque también es una afectación que tenemos recurrentemente. También revisamos nuestro stock de materiales, lo reforzamos, nos reforzamos con mayor cantidad de materiales para potabilización de agua. En las plantas donde dependen exclusivamente de estos equipos trasladamos hasta un 20% extra, porque en algún momento que no podamos movernos, que no podamos trasladarnos, siempre tenemos una reserva ahí lista nosotros en las plantas que nos permitan que en ningún momento la planta pare y que las familias estén sin abastecimiento de agua. Es decir, estamos en conjunto con las alcaldías trabajando también para asegurar unas 166 cisternas a nivel nacional, porque en el verano es porque no tenemos agua, pero en el invierno es igual, está muy turbio el agua, algunos pozos se contaminan, e igual hay que estar entonces pendientes y listos para asegurarle el agua a la población a través de cisternas. Es decir, una serie de acciones pues, que estamos ahí para estar atentos siempre, ¿no? Como nos orienta nuestro gobierno, a estar atentos para atender a nuestras familias en cualquier momento. Que es una gran responsabilidad y le deseo éxito en sus delicadas funciones y agradecerle profundamente el haber estado con nosotros aquí en Detalles del Momento, esperando que nuestros televidentes hayan quedado satisfechos. ¿Su mensaje final, mi estimado varón? Bueno, simplemente que el agua hay que cuidarla, ¿verdad? El agua es un recurso que se nos acaba. Cuidar el agua además también es no tirar basura, porque la basura que nosotros tiramos va a parar a las fuentes de agua, va a parar a los ríos, y en algún momento nosotros vemos ya por experiencias mundiales que hay ciudades que se están quedando ya sin agua, ¿no? Otro tema muy importante que creo que tengo que aprovechar para decirle a nuestras comunidades es también que el agua, y usted lo mencionaba, el agua en Nicaragua es muy barata, Absalón. En Nicaragua nosotros tenemos un sistema de tarifa que se le llama
que es subsidio cruzado prácticamente. Tenemos alguien que paga un poco más, pero hay familias con menos recursos que pagan. Pero es importante sí entonces que estemos al día con nuestra factura. Es un costo muy barato y vale la pena entonces porque con esos recursos es que Nacal puede comprar los motores, puede comprar los transformadores para cuando tengamos avería nosotros poder estar atentos siempre y poder responderle a como las familias se merecen, ¿no? Pero es un tema de responsabilidad el sistema de cobro de compartida. Nacal también se ha tecnificado. Estamos trabajando también, estamos trabajando en un tema de llevarlo a digitalizar todo nuestro catastro, es decir, que nosotros vamos a tener, prácticamente ya lo tenemos al alcance de un clic, el usuario Moisés Absalón Pastora, podemos verle todo su historial desde aquí, si quisiéramos ahorita No desde esta debo computadora. Amigos televidentes, gracias al presidente ejecutivo de Nacal, Ervin Barreda, por haber estado con nosotros.